Me parece una película de rubia, pero es de este año. Sí, Eric, esa es de Netflix, se estrenó en septiembre. Uy, chicos, pues resulta que yo me vi rubia porque vi una crítica interesante en Instagram de nuestro amigo Tommy. Y, ¿qué les puedo decir yo, chicos? Es una película que es muy larga y muy lenta, por lo cual se hace muy tedioso. Ya hemos sabido que han existido varias biopics de personajes importantes, digamos como que dentro de la cultura pop, y han influenciado el comportamiento de muchas personas. Estas películas que abordan la vida detrás de bambalinas nos muestran quiénes fueron cada uno de estos personajes, y películas como Bohemian Rhapsody, Elvis, que fue hace poco la que se estrenó, Rocketman, o hasta la misma Gia, que es interpretada por la maravillosa Angelina Jolie, nos muestran a esos personajes, pero lo hacen de una manera orgánica, de una manera fluida, y no duran tanto. Pero Blonde o Rubia es una película tediosa de ver. Me dormí 3 veces, chicos. La película dura casi 3 horas y la manera en cómo el director aborda la cinta es desde una perspectiva bastante negativa. Muestran a Marilyn Monroe como una mujer completamente sumisa, tonta, como queriendo mostrar que las rubias sí son tontas. Ana de Armas estuvo maravillosa. Ana de Armas yo la amé definitivamente. Ana de Armas hizo un súper papelón porque hubo una escena, de hecho yo empecé a ver la película sola, y después llegó mi mamá. Yo ya llevaba 40 minutos de la película y dije, no la voy a ver con ella, entonces me vuelvo a repetir esos 40 minutos, y dentro de esos 40 minutos hubo una escena en la que yo miré el rostro de Ana de Armas interpretando a Marilyn Monroe, y yo dije, esta mujer, ¿por qué siempre anda con cara de tragedia? Siempre está angustiada, con miedo, como, ay, ¿yo qué hago acá? ¿Dónde estoy? ¿Cómo? Cuando yo volví a ver la escena que les digo, mi mamá la vio y dijo exactamente lo mismo, sin yo decirle nada. Uy, pero esta muchacha siempre está como angustiada, qué miedo que le van a hacer algo, pobrecita. La manera en cómo abordaron el personaje me pareció que no estuvo bien como en la investigación del personaje, o de pronto esa era la perspectiva del director, pero me pareció tenaz. Y de hecho llegué a leer algunos comentarios de personas enojadas diciendo que Marilyn Monroe no era eso. No he leído absolutamente nada de ella, pues antes de la película no había leído nada de ella, solo sabía que era una actriz exitosa, un sex symbol de los 50, 60. Cuando leo estos comentarios me pongo yo como a leer un poco acerca de quién era Marilyn Monroe, y Marilyn Monroe era completamente diferente a lo que muestran en la película. Ella era una mujer independiente, ella no le gustaba ser manipulada, mandada, por decirlo así, por un hombre, sino que ella dejó como cierto legado a las mujeres. De hecho, ella prácticamente, dicen por ahí, que ella fue la que inició este movimiento del Me Too, ¿sí? Donde tú eres una mujer independiente, emancipada, que no necesitas de un hombre. Era una mujer completamente adelantada a su época, que iba completamente a la vanguardia. Imagínense una mujer de este calibre de los años 50 o 60 siendo actriz y tan sensual, y cómo la mostraban de alguna manera, pero ella demostraba que no era una tonta. De hecho, hay una parte en la película que sí me gusta, donde le dicen a ella como el segundo esposo que ella tuvo, sale con unos amigos, y los amigos le dicen al esposo, que era como un guionista o director de cine o de teatro, no recuerdo muy bien, le dicen, oye, pero tu esposa es hasta buena gente, Marilyn es hasta culta, ¿sí? Cuando uno creería que Marilyn era una tonta que no sabía nada de la vida, o sea, que solamente por ser hermosa la habían aceptado dentro de la industria, y no, era una mujer impresionante, era leída, era una mujer que había estudiado actuación, que sabía dónde estaba parada, y en la película no la muestran así. Hay una escena que en un momento me dio un poco como de desespero, después me cambió un poco la perspectiva, y era la manera en cómo el director de pronto quería mostrarnos ese cambio de sentimientos del personaje dependiendo de como la situación en la que ella estaba viviendo, y eso lo logró Ana de Armas con su excelente actuación. Entonces ella transmite al principio como una inocencia que me pareció más como una mujer tonta. Yo dije, pero a ver, mamita, ¿no se da cuenta que un tipo le está quitando la ropa y no se está dando cuenta? Pues, y ella hacía como cara de ¿qué es esto? Yo no sé nada, ¿qué está sucediendo? Después todo esto cambia, uno de los personajes la empieza como a seducir, y ella hace un rostro de sensualidad que te cambia completamente la perspectiva, y entiendes que Marilyn Monroe sexualmente era libre. Pues para la época, si hoy en día una mujer, miren lo que pasa con She-Hulk, precisamente con She-Hulk, mostraron unas imágenes de ella de pronto teniendo relaciones sexuales con hombres, pues ella es activamente sexual, y ya la trataron de
o de lo que sea, ¿sí? Imagínense en la época, cuando una mujer era tan libre sexualmente y cuando pues expresaba simplemente lo que sentía y que no había ningún problema con eso. Entonces ahí nos muestran que pues también para la época existía todo esto, las mujeres mojigatas, las que hacían sus cosas pero calladitas, pero como que nadie se entere porque me juzgan, y siempre como manejando esa falsa moral de que tú tienes que demostrar una cosa pero eres otra. Me parece tenaz. Entonces Marilyn Monroe no hacía eso. Marilyn Monroe iba demostrando lo que era, mientras que en esta película nos quieren mostrar es otra Marilyn Monroe, que eso fue lo que me chocó un poco. ¿Por qué se ve tan tonta? Ella era así, y leo y me doy cuenta que no, que era una mujer completamente independiente, y ella era la que decía, no, tú no te puedes dejar mangonear pues de cualquiera que venga a decirte qué es lo que tienes que hacer con tu vida. Me pareció un poco frustrante ver algunas escenas con todo este tema de los escándalos que han existido pues con los directores de cine, con los productores también, con este Harvey Weinstein, con estas personas que han salido de escándalos donde muchas mujeres los acusan de abuso sexual. Yo solamente espero que este director hubiera hecho un excelente trabajo con Ana de Armas, porque ella es una excelente actriz, y espero que la hubiera sabido dirigir, y que no más adelante salga de pronto Ana de Armas u otra persona diciendo, no, es que el tipo trataba mal a Ana de Armas o no sé qué, o era esto con ella, o era así con ella, porque no sé qué, como pasó en la película La chica del pelo azul, creo que se llama, que es una película francesa donde las actrices dijeron que en la vida volverían a trabajar con el director porque el tipo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Era una película de 2 chicas y el tipo les dijo a las actrices como desiníbanse, mejor dicho, hagan lo que ustedes se les dé la gana, y ellas decían, pero sí, o sea, primero empezando porque, a ver, empecemos porque no somos lesbianas, sí tenemos idea, pero nunca hemos estado con una mujer, entonces diríjanos. Sí, no, desiníbanse, ¿qué es eso? O sea, eso no es profesional. Entonces yo espero que este director haya sabido tratar a Ana de Armas, porque esta mujer es impresionante. Siento que ella lo dio todo en esta película, con unas escenas terribles. Esto lo digo ¿por qué? Porque hay unas escenas en específico, chicos, donde Marilyn Monroe está en una situación bastante fuerte, que entra a una habitación, si no estoy mal es la habitación de John F. Kennedy, y pues ella, bueno, él le pide como que le haga un acto sexual, y ella, mientras le está haciendo el acto sexual a este señor, como llegaste hasta aquí, también llegó el momento de pedirte que te suscribas al canal. Deja tu bonito like y tu valioso comentario. Recuerda que después de ver todo el video puedes seguirme en mis redes sociales y página web, donde encontrarás más contenido del mundo cinematográfico. Todos los links te los dejo en la descripción de este video. Sigamos con el guión. Dice una línea, algo así como, ¿qué estoy haciendo? ¿Será que esto es real o es una película? ¿Estoy dentro de una película? ¿Soy una actriz interpretando a Marilyn Monroe? Yo dije, esa línea la está diciendo Ana de Armas. Yo dije, ¿qué es esta vaina? Entonces yo dije, espero que Ana de Armas haya sido muy bien dirigida en esta película y no haya sido maltratada ni psicológica ni físicamente, porque hay directores que son una mierda. Eso sí hay que decirlo, mis chicos. Espero que no más adelante no va a salir por ahí un escándalo. Me pareció tediosa la película, pero puedo rescatar la fotografía, los escenarios, el vestuario es maravilloso, y hay momentos en la película, y aunque me parece un poco tedioso como lo van contando, me gustan algunos slow motion, y puedo entender que también puede ser por la manera en cómo vivía Marilyn Monroe lo que estaba sucediendo, como que ella quería que todo pasara rápido porque se sentía atrapada en un mundo horrible, pero todo eso pasaba muy lento y ella pues le tocaba aguantarse ese ritmo hasta que terminaran todas las funciones, los fotógrafos, la gente, y pudiera ella irse a su casa. Entonces esos slow motion me parecieron bien acertados, la fotografía en blanco y negro contrastada con la fotografía de color me pareció genial, pero yo siento que hubieran podido de pronto, chicos, acortar un poco más la historia y no mostrarnos lo mismo de lo mismo de lo mismo. Sí, ya sabemos que Marilyn sufrió, que Marilyn tenía sus traumas, su cosa, pero como que el director no lo quería repetir y repetir, y como que ya entendí qué es lo que me quieres decir, y eso sucedió en varias escenas, pero una en específico que quiero resaltar es la famosa escena. A ver, es una fotografía que todos hemos visto,
donde Marilyn Monroe está con un vestido blanco, se para sobre un ventilador y el vestido se le va hacia arriba y ella se para muy sensualmente a taparse, ¿sí?, sus piernas para que no se le suba completamente el vestido. Es una imagen que todo el mundo conoce, es una imagen mundial. Todos conocemos esa imagen de Marilyn Monroe y el director la repetía por acá, por de frente. Ahora vamos a hacer un plano de lado, un plano por detrás, un plano por arriba, un plano por debajo, un plano por todo. Hizo como 50 planos ahí. Yo, pero ya quiero que se acabe esa escena, sigan avanzando en la historia, como que se quedaba en una sola escena y por eso se hacía tan cansona y tan tediosa. Películas como Gia, que si no se la han visto, pues ya a ustedes les he recomendado bastantes veces acá en el canal. Esa película está en HBO. Cuentan precisamente la historia de Gia y miren, chicos, que hay varias escenas en rubia que me parecieron muy Gia. Yo no sé, veo, tú vas a ver si de pronto Ana de Armas se basó un poco como en algunas escenas para hacer los ademanes de Gia y plasmarlos acá, o el mismo director se basó en algunas escenas de Gia porque eran igualitas. La escena del avión, la escena de cuando ella está buscando algo como en un gabinete, como no me acuerdo qué es lo que está buscando, y Gia también hace lo mismo porque está buscando droga. Recordemos que Gia era drogadicta, entonces ella se mete en ese gabinete a buscar algo desesperada y pues Marilyn Monroe hace lo mismo, y hay varias escenas que me remontaron a esta película de Gia. Y esta película Gia dura, creo que 1:40, 2 horas, pero tiene un ritmo, chicos, tan orgánico y tan maravilloso que tú no sientes la película. Aparte que Angelina Jolie es maravillosa actriz, el director de fotografía es colombiano, le quedó maravilloso todo, la película es hermosa, las actuaciones, el vestuario también, ambientado pues en los 70s, 80s, en la moda de la época, y la película cuentan una historia de una mujer con problemas con las drogas y es supremamente orgánico, ¿sí? Menos de 2 horas nos cuentan la historia de Gia. ¿Quién es Gia? ¿Qué pasó con Gia? O en 2 horas, no, la película creo que dura 2 horas. Eso fue lo que me pareció de esta película, chicos. Entonces, ¿qué dicen ustedes, chicos? Voy a leer sus comentarios. Dice, si es tediosa no creo que la vea, ya que yo no soy muy paciente con las tramas largas. Sí, Eric, tienes razón. Sabía que esa película no estaba bien desde su producción, por eso no la estrenaron en los cines. Netflix hubiese perdido bastante. Sinceramente, por los avances llegué a creer que tendría un toque similar a Spencer, pero wow, parece que todo lo contrario. Dice, es verdad que se me hace muy intenso y su cara siempre muestra preocupación total. Si quieres ver una película de Marilyn biográfica, está The Misfit. Ahí ves que sí sabe actuar. Claro, no, y de hecho en la película sí lo recalca, que ella toma clases de actuación, pero siempre la muestran con una cara como a veces me da mal genio porque siempre la quieren mostrar como desde la perspectiva tonta, como que las rubias son sinónimo de viejas tontas, y no. Dice Fito, hay unas noticias sobre que la actriz Ana de Armas, antes de comenzar a filmar la película, fue a consultar con la familia de Marilyn Monroe y hasta fue a la tumba del artista. Ah, sí, en ese tiempo ser amor libre en los 60s no era muy bien visto. Todo era muy clandestino, exacto. Y creo que, y de hecho no sabía, y no sé si eso pasó en la realidad o fue parte de la ficción de la película, pero ella tuvo un amor poliamoroso, ella tuvo una relación poliamorosa. Ella estaba con 2 chicos a la vez. Y se sentía cómoda con ellos y era libre y le valía como huevo y pues sí, pues, normal, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué me juzgan por esto? En esa época de la industria habían hecho una rivalidad de 2 actrices, Marilyn y Brigitte. Hablando de directores, pregúntele a Joss Whedon. Por lo que están contando, la peli está buena. Sandy, si subes lo que acabas de comentarnos como video, quedaría súper interesante. Sí, Juan, estoy pensando en eso. Sí, tienes razón. Me toca hacer obvio la intro y toda la cosa, pero sí. Sí, Juan. Oye, gracias, Juan, tan bonito, lo estaba pensando, me leíste la mente. Entonces, eso es lo que pasa, mis chicos, con Rubia. Rubia lo tenía todo para hacer buena peli, pero no, me quedé dormida. Y me tocó al otro día verla y yo, ya se va a acabar esta vaina, ¿cuándo va a terminar? Dios mío. Sí, desgraciadamente todavía existe en Hollywood ese problema, por eso la mayoría no habla, para no perder un papel. De hecho, eso fue lo que le pasó a Brendan Fraser. Brendan Fraser estaba, pero escalando, estaba por acá, ya iba, pero para arriba ese hombre, y viene un productor
y creo que lo manoseó, no sé cómo es bien el cuento, no quiero hablar cosas que pues la verdad no estoy segura, pero es lo que he escuchado. Sí, desafortunadamente yo pensaba que eso era solo de las chicas, no, con actores también, de hecho Kevin Spacey se le acusa de abuso, pero a niños, no a niñas, sino a niños. Y eso sucede en todo Hollywood es así, todo Hollywood es un mierdero. Desafortunadamente eso sucede, mis chicos. Mis adictas, adictos y amantes del cine y las series, hagan parte de esta comunidad de cinéfilos suscribiéndose al canal y picando la campanita para que YouTube les avise cuando suba más contenido. Recuerden que en Twitch vemos películas y series. Ya tenemos una bonita comunidad donde compartimos nuestra pasión por el mundo cinematográfico. Allá los esperamos con unas palomitas de maíz. Muchas gracias por verme y escucharme. Ustedes son maravillosos. Nos vemos pronto. Chao, chao.